Esta tarde vamos a tomar el espacio para hacer un conversatorio reflexionando sobre la universalidad de la ética y la diversidad cultural. Vamos a entonces iniciar con esta primera pregunta, ¿no? De si la ética es universal. ¿Existe una ética o existen muchas o varias éticas? Vamos a pedirle entonces la palabra al doctor Cotto inicialmente con sus reflexiones sobre esta realidad. Damas, caballeros, la ética es muy importante hoy en día porque el mundo vive una crisis severa de ética. Ética no es moral. La moral son las costumbres que nos da el haber nacido en un determinado país con sus valores, sus creencias, sus normas, su forma de ver la vida, su vestimenta, su comida, que es lo que nos configura al final en afirmar que somos esto y no otros. A nosotros en esta reflexión lo que queremos enfatizar cuando me invitaron a participar es, vamos a hablar de ética a personas que están en el ámbito de la antropología. ¿Qué es lo que tenemos en común? Lo humano, es lo que tenemos en común. Y plantear este tema de la ética es no solamente venir aquí a afirmar lo que debería ser, porque es una forma de ética, es la ética deontológica kantiana. Yo debo de hacer esto para ser libre, para ser responsable, para ser una persona óptima. Hay el imperativo categórico, el deber ser, pero es unas formas de hablar de la ética. Pero antes de ir a esos grandes vuelos, vamos a lo elemental. Todos aquí tenemos moral porque venimos y estamos aquí y ahora en esta tierra, en esta historia. Y también somos herederos de un pasado, que para bien o para mal es nuestra historia, que debemos de reconocerla. Pero en segundo lugar, todos tenemos moralidad. La moralidad es cómo yo actualizo eso que considera la sociedad y la cultura como bueno y malo. En mí se actualiza. Por eso cuando tengo crisis morales, es crisis de la moralidad. Cómo yo vivo esos valores, esas costumbres, esos hábitos, esas normas que se me indican. Normalmente, y eso sucede, que no me dicen por qué lo bueno es bueno. Simplemente me dicen que es lo bueno. Y si no lo hago, hay una falta que he cometido y voy a ser llamado a la atención o al orden. La ética tiene como objeto de estudio la moral, porque el objeto de estudio de la ética es la moral. Es la reflexión racional de mi hacer moral. Mi moralidad es importante, por eso todos nosotros debemos de saber conducirnos en la vida. Todos aquí lo saben, somos animales, en el correcto sentido técnico, tenemos comportamientos, instintos. A través del proceso de socialización, que es la educación, se nos va formando a bien, si somos buenos mentores y formadores, los que estamos de este lado, formar conductas. Estamos formando conductas para poder limar esos comportamientos que hay en nosotros. Conducta es conducir hacia lo deseable. Por ello, decía en un inicio, estamos en este momento en el mundo en una gran crisis ética. El mundo habla mucho de lo que quiere alcanzar, pero hay una rotura entre el discurso y las prácticas cotidianas. Esta crisis moral que hay en nuestras sociedades es por un desconocimiento de nuestro pasado. Tenemos una tendencia pronta al olvido. Y no solamente eso nos sucede a nosotros como latinoamericanos, como hondureños. A muchas generaciones europeas se les ha olvidado lo que pasó en los 40, en la Segunda Guerra, el problema del genocidio que hubo en Europa. Entonces, tener esta posibilidad de guardar la memoria es uno de los deberes que tienen las personas que estamos en el ámbito de las ciencias humanas y las ciencias sociales. Descubrir aquello que está oculto en el tiempo. Por eso, a la pregunta que expresaba Elmore, no existe a rajatabla una ética que sea universal y universalizante.
porque hay personas diversas en el planeta, como hay grupos y pueblos que son diversos, que van a hacer valoraciones de lo bueno y lo malo, según las circunstancias. Es el hecho del contexto. Estamos aquí y ahora, tenemos una visión del tiempo, tenemos un lenguaje para expresar esa visión y tenemos una forma de ver los hombres tanto individual como colectivamente. Un musulmán va a ver la realidad desde sus esquemas de pensamiento, desde su tradición. Aunque sean primos a nivel del monoteísmo, voy a hablar, somos una cultura occidental cristiana o descristianizada, se ha impuesto una forma religiosa monoteísta. Y curiosamente estas tres religiones monoteístas son las que han entrado en conflicto entre sí. El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Pero que a la postre han constituido, para bien o para mal, Occidente. Y nosotros los occidentales somos muy pretenciosos. Queremos imponer al mundo, al resto del mundo, nuestra manera de pensar. Esa, para ilustrar con un ejemplo, la visión que tenemos del progreso es muy occidental, que todo tiene un origen, un desarrollo y un desenlace. ¿Y cómo concebimos nosotros nuestra vida y nuestra historia personal? Desde momentos menos a momentos mayores positivos. Hay una línea ascendente en el tiempo, contraria a otras visiones del tiempo que van a determinar el hacer y el querer de las personas y de los grupos sociales. En la antigüedad, por ejemplo, para ilustrar, había una visión cíclica del tiempo, ese famoso eterno retorno, que todo lo que nace, crece, se reproduce y muere y vuelve a nacer, como es el ciclo natural en la naturaleza. Pero esta visión judeocristiana nos impuso una visión lineal, donde hay un origen y hay un desenlace final. Las crisis que vivimos en este momento en el planeta es hasta qué punto estamos llegando al desenlace en el cual nosotros como sapiens, que lo somos, estamos llegando a un momento de reto, de configuración. ¿Qué es lo que hemos alcanzado? Tenemos la capacidad de poder colonizar otros mundos, pero también tenemos la posibilidad de destruir este planeta. Somos los principales depredadores de este planeta. Por eso que el tema de la ética no puede circunscribirse a imponer ciertos valores, ciertas normas que sean válidos para todos y todas. En conclusión, para no aburrirles, cada pueblo, cada cultura, tiene una forma particular de ver la vida, de ver la muerte, de ver la historia, de verse a sí mismo como personas comunitarias. ¿Cuál es la razón de ser? A mis alumnos de filosofía siempre les enfatizo eso. ¿Cuál es la razón de ser, de estar aquí y ahora? ¿Por qué nosotros los hondureños que estamos acá en esta mesa, no en esta mesa, además de los colegas mexicanos, los que estamos acá, cuál es la razón de ser, de estar en esta existencia? ¿Cuál es el fin? Preguntas que pareciera que la ciencia diría, son preguntas sin sentido, no se pregunte eso, no tiene ningún sentido, pero tarde o temprano usted va a morir, pues. Y ante esa realidad, esa no es teoría, es muy real. Y en nuestra Tegucigalpa, solamente vayamos por las calles, eso nos puede pasar. Lo más probable es que vamos a morir, pero esa pregunta nos lleva al límite. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? Para ello implica revisar cómo va mi vida en relación con otros. Por ello, no podemos imponer desde una visión religiosa, desde una visión filosófica, una manera particular de homologar al humano. Somos personas que somos distintas, diversas y diferentes. Y como lo compartía con los colegas, pero a la base de la diversidad, distinción y la diferencia está la identidad. Todos aquí somos humanos. No hay ningún alienígena, creo no. Todos somos humanos. Todos tenemos 208 huesos. Todos tenemos 2 ojos y todo lo que tenemos en común. Pero somos diversos, distintos y diferentes. Cada uno afirma su identidad. Y esa afirmar de identidad es porque queremos dar respuesta a esa pregunta radical. ¿Qué estoy haciendo aquí y ahora? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué puedo aspirar? En el ámbito profesional, en el ámbito personal, en mi vida material, en mi vida emocional. ¿Cuál es el proyecto de vida que tenemos? Y proyectar es saltar al futuro. Por eso que uno de los retos que tenemos, ya para concluir mi intervención, es que no podemos imponer a otros una forma determinada de ver la vida con valores, normas que sean absolutas. Pero también, cuidado, evitemos lo contrario. Cada cabeza es un mundo y yo pienso como yo pienso. Un momento, usted es un ser societario, se debe a otros y tiene que establecer acuerdos, normas, pactos.
para podernos entender. Y no todo es lo que yo quiero, sino yo voy a hacer algo de mí para poder ser. Por eso que en la Constitución de la República que tenemos y en todas las naciones, yo cedo parte de mi libertad para ser más libre. Es decir, yo no puedo llevar siempre la cuchara grande. Por eso el mensaje final. No existe una ética universal. Hay discursos que quieren ser integristas, con cara de integradores, que esta es la verdad. Nosotros no tenemos la verdad. Aspiramos todos a construirla. Pero también comprendamos dónde estamos. Estamos todos en el mismo planeta, pero no todos estamos en el mismo lugar en el planeta. Todos ocupamos un lugar, pero la posición es distinta. Y termino con este ejemplo. En este espacio donde estamos, este espacio es lo común, pero todos estamos en este espacio, pero no todos ocupamos estamos en el mismo lugar, pero no estamos en la misma posición. Los que estamos aquí estamos situados, ustedes están ahí situados, pero nos situamos en este lugar. Y a nivel de la historia, en América Latina, en este mundo, cada uno ha ocupado un lugar en la historia. Pero ¿qué papel desempeñamos en la historia? ¿Somos pasivos? ¿Somos participativos? ¿O simplemente vamos caminando al ritmo de otros que llevan la voz cantante? Gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Coto. Bueno, siguiendo esa misma línea, ¿no?, de reflexión que se acaba de hacer en relación a que yo existo, yo soy por mis propias circunstancias. Entonces nos gustaría, a través de esta siguiente pregunta, entonces reflexionar sobre cómo definiríamos la ética en el contexto de la diversidad cultural y la antropología. Me aviento yo entonces y me trato de eslabonarme con lo que algunas de las cosas que Mario dijo. La ética y las éticas y la diversidad cultural. Me parece muy razonable o prudente como proyecto hegemónico. Existe la ética totalizante, como Michael nos explicaba ayer. Como proyecto político contrahegemónico, existen las éticas, existen las diversas observancias, las diversas maneras de conducirse, tratando de construir esa humanidad que decía Mario. Para mí la pregunta reiterativa, yo no soy filósofo, soy aficionado a leer la filosofía y preocupado como todos estamos preocupados, pero sí me parece interesante decir la pregunta mega super obvia: ¿qué es lo humano de lo humano? Es decir, el hombre llegó a la luna. ¿Que será el mismo hombre que bombardeó Laos, o será el mismo hombre que vive en una favela en Brasil, o será el mismo hombre de aquí de la Kennedy en los años 70, o será el mismo hombre que se está cruzando el río Bravo para ver cómo se busca la vida? Entonces, ahí creo que hay es tremendamente problemático, y sin embargo las reiteraciones en ciencias sociales, en humanidades, siempre van machacando, siempre van martillando lo humano, de esa humana y de esa ética totalizante y que borra a los demás. Por otro lado, el asunto del yo, pero el yo o los yos, el yo como el individuo. Sí te llama la atención que muchas de estas apuestas teóricas posmodernas o postestructuralistas en el mundo industrializado, el mundo postindustrial, el punto de arribo, de llegada de todos los discursos emancipatorios siempre es hacia el individualismo radical. ¿De qué nos va a servir a nosotros el individualismo radical? Si va a ser una reiteración de ese yo egoico, de ese yo egoísta, de ese yo que, pues, de pesimismo social, de posapocalíptico. Ahí me parece que hay tierrita fértil para nosotros como antropólogos o como investigadores de lo social, de irle metiendo mano.
un tercer punto, el punto entonces de la nosotrosidad. Es decir, ¿quiénes somos nosotros que hablamos como nosotros? Nosotros los que vivimos ahí en Polanco, en los penthouse más caros, o nosotros que tenemos nuestra villa en la costa italiana, o nosotros que somos de la plutocracia que se reparte el mundo, o nosotros los del nacionalismo cautivo que borra las diferencias sociales, o nosotros los que vamos a redimir el mundo. O sea, el problema de la nosotrosidad, que es un problema de cómo pensar esas colectividades y cómo practicar lo que otras tradiciones ancestrales y a veces no tan ancestrales dicen, de decir la disolución del yo en el todo. Es decir, cómo en este momento en que estas fuerzas plutonianas que están arrasando, que están demoliendo muchas de las viejas jerarquías, nos dejan en el aire, el mercado se está tragando todo, el mercado está acabando con todo, y entonces cómo aprender a pensar esa nosotrosidad y cómo asumir el posnacionalismo también, dado de que cuántos de los hondureños, cuántos de los llamados Central American Americans, ¿verdad?, de los que siguen siendo centroamericanos, pero las circunstancias de la vida y del capitalismo salvaje los empujó a estar ahora en Estados Unidos y yendo y viniendo. Somos países diaspóricos. Y como países diaspóricos, ¿dónde está entonces nuestra nosotrosidad posnacional, en donde hasta la burguesía nacional tiene un papel? Entonces, yo pensaría que, a reserva de irle agregando las cosas en la plática, el punto de la nosotrosidad, del individualismo radical, de lo humano del humano. Bueno, si gusta agregar ideas, o podemos pasar a la siguiente pregunta, sí, reflexionando siempre sobre la diversidad cultural versus la ética. Entonces la pregunta para el doctor Michael es: ¿existen principios éticos universales que pueden aplicarse a todas las culturas, o la ética es como, completamente relativa? A ver, estaba pensando en Leibniz un poco la práctica de la antropofagia entre los aztecas en las guerras floridas. Resultaba, según nos explican los historiadores y antropólogos, una práctica que honraba a la persona que era vencida, ¿no? Es decir, al vencido se le mataba y se le comía su corazón, como una manera de que el guerrero adquiriera la fuerza del otro y como una manera de respetar su valentía, su fortaleza, ¿no? Era una práctica, digamos, que intentaba honrar a la otra persona. Respondía, digamos, a una serie de valores, distintos evidentemente a los nuestros, pero que eran aceptados, digamos, y eran de alguna manera reconocidos como algo bueno, ¿no? La semana pasada, un grupo de criminales secuestró a unos jóvenes en Jalisco, en Lagos de Moreno, el viernes, y luego empezó a circular en redes un video en donde estos chicos aparecen torturados, muy estresados, probablemente drogados. Uno de ellos le corta la cabeza a otro, ¿no? Y según los que están investigando el caso, hubo también después un evento de antropofagia. Hay un set de valores muy distintos en un acto que podría ser similar, ¿no? Leibniz nuevamente reseña cómo después del 2010, no recuerdo bien el año, pero debe haber sido entre 2010 y 2012, cuando los Zetas controlaban sobre todo la zona noreste del país, hacían estas prácticas de arrancarle el corazón al enemigo y comérselo mientras bebían whisky y tomaban drogas.
es un acto similar en un contexto muy distinto, en donde los valores son distintos, ¿no? Y responden a éticas distintas. Es decir, pensar en que hay éticas diversas, ese es un hecho. Hablamos de culturas que son distintas, pero hablamos también en culturas nuestras que son tan complejas, también éticas de subculturas o de sectores que tienen una lógica muy distinta. Yo creo que no es compatible en buena medida la lógica actual militar, por decir algo, con los valores cristianos, por ejemplo, ¿no? Yo lo que decía ayer era, si queremos aspirar a una ética que sea universal, esta ética evidentemente tendría que partir del reconocimiento de la misma dignidad del que es diferente, de la que es diferente, ¿no? Y en consecuencia la moral que dicta eso es actuar en consecuencia, ¿no? Respetando esa otra dignidad, ¿no? Para los aztecas, que tenían un marco distinto de entender la vida, la manera de dignificar a la otra persona y particularmente a los guerreros era así, ¿no? En nuestro contexto, y en un contexto además en donde juega la dominación y el poder y el abuso, ¿no? Habría que preguntarnos cuál es la moral consecuente, ¿no? Para poder vivir, digamos, en armonía, ¿no? Insisto, como decía ayer, que la única posibilidad, en todo caso, de una ética de la alteridad, como propone Dussel, es una ética que parta de la lógica de los derechos humanos, del reconocimiento de la dignidad intrínseca de toda persona y de su libertad, ¿no? Y a partir de eso, actuar en consecuencia, ¿no? ¿Cuál es el sentido del ser? De la persona de quien obligó a estos chicos a hacer este tipo de actos, y qué es lo que esta persona piensa con respecto a ese otro. Es un acto de cosificación, ¿están de acuerdo, no? ¿Cuál es el sentido del ser de los chicos, no? Que saben que iban a morir probablemente, pero no sabían que iban a morir así, ¿no? ¿Y cuál es lo que tenemos que hacer nosotros en consecuencia ante situaciones de barbarie de este tipo, ¿no? Entonces, se complica el tema de lo relativo, ¿no? A mí no me gusta porque luego lo relativo parece que es justificar, ¿no? Me parece que sí necesitamos un ángulo que nos permita universalizar, ¿no? La ética y el sentido del respeto de la otra persona, ¿no? Si es que aspiramos, como dice la Declaración Universal, vivir en un mundo liberados del temor y la miseria, ¿no? Bueno, asumiendo entonces que es necesaria una ética de la alteridad, y también otro concepto que me llamó mucho la atención y que me gusta mucho es la ética de la palabra, antropología de la palabra, en contraposición a esa antropología de la totalidad. ¿Cómo entonces podemos evitar el etnocentrismo en el quehacer ético de los investigadores? Bueno, ustedes afirmaban en la pregunta si existen principios éticos universales. Hay problemas que son globales en este momento. El problema de la pobreza, el problema de la injusticia, el problema del calentamiento global. Entonces, a grandes problemas tenemos que dar grandes soluciones. Y si hay una crisis moral y ética en el planeta, tenemos que plantear qué valores son universales que traspasan independientemente de las culturas para poder juntos dialogar.
Creo que la mejor expresión la tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una propuesta, pero también ubiquemos el texto en el contexto, porque si no tenemos pretextos. ¿Cómo surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente la humanidad tomó conciencia de lo que no debía hacer, pero yo creo que fue el punto de partida para justificar lo que se está haciendo hoy en día. Hoy todo el mundo pregona derechos, pero ¿cuál es el contenido de esas formas? Eso creo que es la riqueza que cada pueblo debe ir pensando, ir reflexionando cómo entendemos la libertad, cómo entendemos la justicia, cómo entendemos la fraternidad entre los humanos. Porque hay derechos sociales que son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la palabra también. Porque aquí lamentablemente se nos ha impuesto discursos. Comentaba con los colegas al inicio de antes de estar con ustedes, que hemos de tener un poco de cuidado de esos discursos que aparentemente, ojalá que no solamente sean apariencia, muy progresistas, que nos invitan a mover un poco los fundamentos, pero la pregunta es, ¿desde dónde viene ese discurso? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es el interés en el discurso? Y eso me recuerda un poco a Michel Foucault, este filósofo francés deconstruccionista, que plantea que el discurso es una forma de ejercer un dominio, ejercer el poder a través de representaciones mentales, decir a otro lo que es lo correcto de lo que no lo es. Por ello, si hablamos de principios universales, estos deberían de traspasar a todas las culturas. Y entre ellos podemos pregonar, para nosotros que estamos en el ámbito de la academia, la justicia, la verdad. Sobre si somos, todo pueblo tiene una visión del mundo. El problema es querer imponer a otros esa visión del mundo. En Centroamérica, que somos muy parecidos, pero también tan distantes, ¿con quién más nos parecemos los hondureños? Con aquellos con quienes hemos hecho guerra históricamente, ¿va? Con los compas del otro lado, ¿va? En El Salvador. Porque hay diferencias un poco más fuertes con los nicaragüenses y con los guatemaltecos. Pero entre los hermanos siempre nos peleamos. El dato es, ¿por qué querer imponer al otro mi manera de ver, de pensar, de organizar la sociedad? Y estamos tentados a imponer nuestros etos, nuestra manera de ver el mundo a otros. Por lo que también Elmore decía, es decir, esa posibilidad de permitir a otros el decir. Vivimos en el mundo de los discursos, de lo dicho. La ONU lo dice, el gobierno lo dice, la iglesia lo dice. Y los decires de cada uno de nosotros, de aquella persona que en el mercado ahorita está cuidando su puesto de trabajo, del ladrón que también anda en el mercado en este momento a ver a quién le roba, pero el ladrón al cual nosotros, de una manera muy visual, señalamos, condenamos, pero al ladronzuelo que está aquí en la calle. Y si hacemos lectura comparativa de otros que nos están robando nuestro presente y nuestro futuro. Por eso que, ¿cómo evitar, cómo evitar que nuestras visiones teóricas se logren imponer a otros? Es bastante difícil. Bastante difícil no ceder a la tentación. Porque queremos que otros sean, pero si mi discurso es que el otro va a ser extensión de mí, estoy en un grave problema. Concluyo con un filósofo conocido que es Manuel Levinas, donde él habla de la ética de la mismidad y de la otredad. El otro no es extensión de mí, el otro es otro. Pero es permitir que el otro, no solamente darle la palabra, si yo le doy la palabra es una forma de colonialismo, le vamos a dar la palabra al compañero, yo tengo el poder y le cedo el micrófono, ¿a costa de qué? El otro debe irrumpir, decir desde la diversidad, desde la diferencia, su realidad. Porque algo que hemos de admitir, caballeros y damas, es que todos estamos aquí, pero no todos estamos de la misma manera aquí. Porque respondemos a intereses, a deseos, a anhelos que la sociedad en su conjunto no me permite satisfacer. Por ello, en esta relación que tengamos con otras culturas, hemos de ser dialogantes, abiertos, pero no solamente a aceptar las formas de vida de otros de manera crítica, sino buscar lo que tenemos en común. ¿Cómo interpretan los pueblos
originarios de nuestra tierra el valor justicia, la verdad, la solidaridad, el valor de la comunidad. ¿Cómo la expresan? Con palabras, con gestos, con símbolos. A eso es nuestra labor, tratar de descubrir aquello que está encubierto, porque no es el discurso oficial, pero no es apropiarnos de su realidad para que ser nosotros portadores de la voz. Hay una frase que utiliza una radio aquí católica, jesuita, la voz de los sin voz. ¿A costa de quién les hemos dado el poder que ellos sean la voz de mí? Es que usted no habla. Que no hablen es porque no me dejan, porque no nos han educado a decir, sino a repetir. Y esto lo encontramos desde la casa. Cállese. Usted vea y calle. Inclusive, ¿por qué nos cuesta denunciar? Un buen empleado es aquel que baja la cabeza y no dice nada. No dice nada oficialmente, pero fuera de su trabajo dice todo. Entonces, esa capacidad de poder irrumpir la cotidianidad es un esfuerzo que tenemos que hacer desde las ciencias sociales. Y curiosamente, decía en un inicio, y hoy sí acabo, los antropólogos, ¿cuál es su rol y su función? No es que vamos a hacer solamente labores al estilo de Indiana Jones, ¿va? Para ir a buscar aquello que vamos a descubrir. No, no, no. Yo sé que no se hace, pero es una forma de decirles. Somos como humanidad, en este momento, hemos llegado a un momento de desarrollo que paradójicamente estamos a punto de nuestra aniquilación. Lo que está sucediendo en Europa en este momento, lo que está sucediendo en el este de Europa, es un buen llamado de atención a nuestras tendencias civilizatorias. ¿Qué valores pregonamos? ¿Qué ideales imponemos? Cuando habla el primer mundo y nosotros callamos de manera crítica. Por ello, esta situación del etnocentrismo creo que no es un tema de vieja monta. La tenemos en nuestra cotidianidad cuando queremos imponer a otros nuestra manera de pensar, de decir, de sentir, de actuar. Y esto yo creo que a nivel de la academia es una cuestión que debemos de estar muy despiertos para evitar proseguir con esta práctica. Me embono ahí y me engancho nuevamente con Mario, pero yo trataría de llevarlo, aproximarlo un poco más el tema del etnocentrismo y de la diversidad cultural al llamado trabajo de campo, que también se está convirtiendo en una cosa, viene de ser un mito académico canonizado por la Academia Metropolitana Euroestadounidense. Y para nosotros, ¿qué pasa cuando a quien estoy estudiando yo pretenciosamente no es tal otro, sino que también soy yo mismo? Que es un pleito que tenemos casado con estas dicotomías aplicadas a Mesoamérica, es decir, el ladino es el otro del indígena. Yo no estaría tan seguro de eso, ¿eh? Y así nos podemos ir con el mundo afromestizo y con la experiencia del mestizaje. Pero en esa dimensión, sí, la experiencia del etnocentrismo que vamos acarreando, que vamos llevando por todos lados, como ese etnocentrismo muchas veces es más bien, es además un eurocentrismo, es una visión eurocéntrica del mundo, es una visión de todos esos valores hegemónicos que nos inculcan la negación de la ancestralidad, que es la negación también de nosotros mismos, o la negación de nuestra condición híbrida. Entonces, ¿cómo ese etnocentrismo eurocéntrico, trasladado al trabajo de investigación, trasladado al método de la etnografía, a veces lo que estamos haciendo es proyectar lo que nosotros llevamos y ya ir clasificando en la propia construcción del dato cultural? Ya está con nosotros nuestra visión patriarcal del mundo, nuestra visión machorrina, la visión urbanocéntrica, la pretensión de que por ser letrados, lo que diga doña fulana, don fulano, los que se supone que son nuestros interlocutores cosificados o fetichizados como objeto de estudio, tiene un rango menor, que es lo que heredamos de esa visión pues colonialista, occidentalista, de lo que es la ciencia, de lo que es el escrutinio de lo social. Entonces ahí creo yo que sí vale la pena ir yendo y regresando en la construcción de ese juicio crítico. Por ejemplo, es muy interesante cómo Bakhtin, los pensamientos de Bakhtin, que la dialógica y todo este juego que él hace de que
que el yo se contraiga un poco para que entonces sí emerja la conversación, y ya en el empirismo más crudo es lo que no solo los manuales, sino que las viejas veteranas o los viejos veteranos de la etnografía nos van a decir. Es decir, cuando vamos a hacer una entrevista con esa connotación en el buen sentido antropológica, necesitamos de crear construcciones de confianza mutua, que es condiciones de un mínimo diálogo, que se asuma ese diálogo. ¿Y qué pasa? Eso implica cruzar fronteras psicológicas, entrar en áreas de tensión crítica, tomar riesgos, correr riesgos, animarse conscientemente a bajarse del pedestal en que el patriarcado, en que ese etnocentrismo eurocéntrico lo empuja a uno. Una buena parte de la formación universitaria está montado en la universidad como proyecto de la modernidad, está montada sobre esa pretensión. El día de ayer que tuvieron la gentileza de mostrarnos el edificio, y a mí me llamaba mucho la atención el lema de esta universidad, ¿verdad? Y me hizo pensar en el lema de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es decir, id y enseñad a todos. ¿Y a qué hora? Curiosamente fue un artista plástico de Guatemala, el Tecolote Ramírez Anaya, el que decía, id y aprended de todos. Bueno, eso podría tener más chance. Pero me detengo ya solo un último apunte rápido, y es ese saltar sobre las diferencias que nos separan. Y es este auge de la emocionología. Ya en la literatura académica ya se le da ese rango de emocionología. Algo que nosotros hemos venido practicando por angas o mangas, a la brava o como sea, o porque esa es nuestra forma de las intersubjetividades. Es decir, asumir las emociones. Después de todo, lo nuestro es mucho cualitativo, aunque no estamos peleados con los métodos cuantitativos, pero la observación participante, el trabajo de campo, la etnografía, tiene mucho de esa intersubjetividad. Y nosotros lo damos por hecho, lo hacemos, mucha de la etnografía que se hace en nuestros países viene en esa sintonía. Desde el mundo industrializado, de un tiempo para acá, se descubrieron que también existen las emociones. Y entonces ahora nos viene un costal de literatura en donde, la emocionología, es cierto que existe la irracionalidad. O sea, descubriendo cosas que nosotros lo hemos... Es como el llamado también a dar nuestro lugar en ese sentido, ¿va? Es decir, tanto en el aspecto técnico, metodológico, que estamos construyendo datos culturales, como en esa otra dimensión más difícil, más tenaz, del etnocentrismo, pero más que el etnocentrismo y lo eurocéntrico, todo ese paquete, toda la herencia de esa modernidad colonial, que es el ver a los demás o ver el mundo en función de jerarquías. Que ahí me quedo. ¿Alguna reflexión adicional, doctor? Sí, iba a hablar ya hablaron bastante de la antropología de la palabra, pero justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de escucha, ¿no? No es la palabra del antropólogo o la antropóloga, porque no hay cosa más aburrida que escuchar a un antropólogo, ¿no? Sino escuchar a la otra persona, ¿no? Es mucho más rico poder leer una obra que nos transmite lo que dicen los otros y no la interpretación del antropólogo o la antropóloga, ¿no? Que en el peor de los casos es un extractivismo del conocimiento, ¿no? Un no involucramiento con el otro. Cuando yo estudiaba en la ENA hablaban de la observación participante, ¿no? Bueno, es eso, es ser parte de los procesos que vive la gente, ¿no? Para poder entenderlos mejor, ¿no? Yo decía ayer, no hay mejor manera de hacer antropología que salir al campo y estar con la gente y escuchar y dejarse empapar de lo que la gente hace, piensa y por qué lo hace, ¿no? Eso nos enriquece mucho como personas, ya no solamente como profesionistas, pero además nos permite crear esos puentes de la palabra, ¿no? Y nos da la oportunidad de en todo caso poder decirle a nosotros, ¿no?
esto otro que tienen los otros, ¿no? Estaba pensando en unos amigos también antropólogos del Colegio de Sonora, Armando Aro y Ramón Martínez Coria. Presentaron una obra fantástica hace un par de meses sobre los guarijíos, que es un pueblo indígena que vive en el sur de Sonora, en los límites con Chihuahua y Sinaloa. Y es un trabajo que hicieron como a lo largo de 10 años. De repente el gobierno dice que va a expropiar las tierras porque necesita crear una presa para dar agua a tierra abajo, que es donde están los ganaderos, y yo entre paréntesis digo, también están los sembradillos de droga de amapola y del cártel de Sinaloa, ¿no? Y necesitan agua. Y entonces la manera era pues expropiar la tierra para crear esta presa. Y entraron ellos, como antropólogos, a una serie de litigios, acompañados por abogados, para ayudar a esta gente a defender la tierra. Y mientras hacían esto, hicieron un ejercicio de recuperar con las comunidades de guarijíos el conocimiento que tienen ellos de las plantas y el uso de las plantas de su territorio. Y hoy resulta que es el catálogo herbolario guarijío más completo que se ha hecho nunca. Y está escrito por la comunidad. ¿Cuál es la planta? ¿Cómo le llaman ellos? ¿Para qué lo usan? Es realmente fantástico. Y se hizo esta labor pedagógicamente, un poco también para pensar junto con las comunidades la importancia de su territorio, ¿no? Finalmente crearon la presa, la inauguraron hace un par de años, la presa Pilares. Está esta gente desplazada, ¿no? De manera forzada. Muy probablemente van a perder este territorio, ¿no? Y se quedó, en todo caso, para la posteridad, el conocimiento ancestral de estas plantas y de su uso, ¿no? Y un poco de su cultura, ¿no? Un poco, no, mucho de su cultura en su relación con este territorio, ¿no? Pero fue un trabajo que hicieron ellos junto con las comunidades. Y es el trabajo más completo que existe, ¿no? No desde la visión del antropólogo o del biólogo, ¿no? Sino desde la visión de las comunidades en este vínculo con... Pues es una manera de darle la palabra al otro, ¿no? Reconocerle su palabra, y en todo caso publicarlo, pero dándole también este crédito, ¿no? Es decir, hay maneras de abordarse versus a que si alguien llega y ajeno observa e interpreta a partir de sus traumas infantiles lo que está viendo, ¿no? Entonces son dos formas de acercamiento que vale la pena contemplar. Bueno, con eso. Muchísimas gracias por esas ricas reflexiones en relación al etnocentrismo en el quehacer antropológico. Ahora bien, muchas veces con el afán nosotros de hacer, por así decirlo, ¿no? O llevar a cabo o implementar una ética, una superética de la antropología o de la alteridad, corremos el riesgo, ¿no? De apegarnos extremadamente a la comunidad o al sujeto que investigamos. ¿Cuál debería de ser, en este sentido, el papel, ¿no? O el rol de la empatía y la comprensión cultural en la resolución de problemas o dilemas éticos? Algo que debemos de tener nosotros en nuestra vida es un principio, que es la responsabilidad. Y la responsabilidad nos va a permitir estar, pero también pensar cómo vamos a estar. Cuando realizamos una investigación, ¿quién es el público meta al cual llegamos? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de la investigación que voy a realizar? ¿Cuál es mi compromiso moral y ético para aquellos con los cuales estoy construyendo esa investigación? La comunidad es la fuente de información. Entonces, si es la fuente de información, no solamente voy a ser un extractor de información,
sino que esa información debe beneficiar a la comunidad. Es decir, debe haber en doble vía la posibilidad de enriquecimiento, pero un enriquecimiento que los dignifique y les posibilita a ellos reconocerse de una serie de valores, de normas, de prácticas que son tan cotidianas que con el apoyo nuestro les puede posibilitar a ellos ver lo que es obvio, porque no todo lo que es obvio está presente. Una cosa son las cosas videntes y otras hacerlas evidentes. Hay gente que es normal vivir en la pobreza, porque crecieron en la pobreza y tienen una historia de pobreza, porque así fueron de generación en generación. Pero la pregunta es invitarlos a pensar, ¿es eso correcto? ¿Es justo? ¿Por qué las cosas son de esa forma? ¿Por qué no pueden ser de otra manera? Porque hemos de tomar aquel criterio. El otro es diverso, es distinto y diferente de mí, pero es otro, el cual hay más cosas que nos empatizan, que nos diferencian. Somos humanos. Entonces nuestra labor es mantener ese principio de responsabilidad con la comunidad a la cual nos debemos. Hemos de mostrar que el trabajo que realizamos no solamente es ir a absorber, como les decía en un principio, la información, sino esto debe de volver hacia ellos para que haya una mayor comprensión de su realidad. Porque nosotros estamos como prestados en la comunidad, somos agentes externos a ella y podemos tener una mirada distinta, pero genial sería el enriquecimiento en primer momento. Segundo lugar, que tengo unas notas acá que sí me gustaría poderlas compartir. Tenemos la responsabilidad para aquellas personas que hacen la investigación o hacen la investigación de campo. Esto se tiene que difundir a otras personas. ¿Cómo se va a difundir? ¿En qué términos vamos a hacer comprensibles situaciones que a veces son complejas? Tomando en cuenta que el primer beneficiario tiene que ser la comunidad, para que comprenda y lea su realidad. Pero cuando vamos a divulgar esta información, ¿en qué términos? ¿En qué códices? Para que la gente logre informarse, pero no solamente como una lectura periodística. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el interés para conocer la situación determinada de una comunidad? Tercer aspecto, tenemos que tener responsabilidades con la disciplina. Si me permiten el abuso. Somos antropólogos, ¿ok? No andamos ahí levantando encuestas, ¿ok? Ni somos agentes que nos están pagando una lana y vamos a ser buenos recolectores de información. No somos recolectores de información. Ahí donde entra, y si me permiten el abuso, pensar cuál es mi perfil, cuál es mi talante académico, teórico, y que revisa vocacionalmente por qué quiero ser esto, antropólogo, y lo que implica en mi vida personal, porque va a marcar un estilo de vida. También tengo responsabilidades. En el caso de las personas que acompañamos a los estudiantes en estas incursiones en las comunidades, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el docente cuando hace un trabajo con alumnos en las comunidades? Somos, o deberíamos de ser los docentes, faros, referentes. No somos la luz, pero sí faros en medio de la niebla, poder ser punto de referencia en nuestras prácticas, en nuestra manera de conducirnos. Por eso el talante ético que debemos de tener. Como decía los colegas antes de empezar esta plática con ustedes, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los docentes en la universidad? No ser solamente transmisores de conocimiento, somos formadores de conciencia. Un docente que no forma en valores, no que va a dar clases de valores ni clases de moral, pero con sus actitudes, con sus palabras, con sus gestos. ¿Cómo puedo pregonar el humanismo si soy todo lo contrario? Hasta la manera y el trato. Cada uno de nosotros tenemos dignidad. Por tanto, tratémonos dignamente. Inclusive para solicitar trabajos. Ser condescendiente no quiere decir voy a ser altamente tolerable, sino establecer claras las reglas. Y las reglas se establecen para que haya respeto y armonía. Entonces, ¿tengo responsabilidades con los estudiantes? Sí. No solamente con la comunidad, no solamente con la disciplina, sino con aquellos que también me ayudan a incorporar esa información y para divulgar esa información. Y dos cosas más cuando somos personas que en nuestros trabajos de campo buscamos patrocinadores. Los patrocinadores nos ofrecen el dinero para apoyar este proyecto. Tiene que haber ciertas reglas éticas presentes para evitar
ciertas desviaciones, porque no necesariamente los intereses nuestros van a coincidir con aquel que pone la plata. Hay una frase que es muy de nuestra tierra: quien pone la plata hace bailar al perro. Cuidado con eso. O cuando recibimos también ayudas de fondos de gobierno. En la historia de la antropología, que usted la conoce mejor que su servidor, muchas veces, ¿cuántos antropólogos no estuvieron a disposición del gran poder para poder traficar información? Eso se vio en Tailandia, se ha visto aquí en América Latina, con organizaciones como Médicos Sin Fronteras, iba a decir Médicos Sin Fronteras, iba a decirlo. Es decir, hacen trabajo genial de campo, pero eran focos de información contra la insurgencia. Entonces, sí, lo hacemos por el amor a la comunidad, pero ahí entra también el talante de aquella persona que, ante la tentación del poder, ¿cuáles son sus valores, sus principios? Y por eso comencé y concluyo con esto. El principio de responsabilidad. Hay un filósofo alemán que se llama Hans Jonas. Tiene un texto que se llama así: el principio de responsabilidad. Ante el otro, que no es una idea, no es un abstracto, ni es una meta, sino alguien que es como yo, ¿qué es lo que yo he de evitar hacerle que no quiero que me hagan a mí? En cuanto a la empatía y la comprensión cultural, es casi que el corazón, el nervio central, la fuerza motor de la comunicación y otra vez tenemos que usar la jerga vieja, de la vieja escuela del trabajo de campo. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo de campo, que el campo no es que está allá, el campo es esto también, la literatura anglosajona, la diferencia del homework y el fieldwork, y en la literatura, o en ese mundo postindustrial, la idea era de fieldwork como que el llamado tercer mundo. Sí, ahí hay unas grietas y unas rupturas epistemológicas con lo nuestro, pero de un lado, por todo lo fuerte, por todo lo importante que es esa empatía, casi sinónimo, aunque no, con el altruismo, o sea, con esa actitud de corazón abierto, y con la solidaridad, con pues, la compasión, que ya ayer la criticamos, ¿verdad? Es decir, qué rápido el discurso conservador en las ciencias sociales y en las humanidades, y por supuesto en la política, va de la compasión a la lástima, y cómo en la lástima por el destino de todos esos pueblos o todos esos grupos a quienes la naturaleza castigó, en lugar de situarlo en el contexto de la historia. Pero regresando a este punto de la comprensión cultural y la comprensión de lo cultural y la comunidad, venimos también de una tradición de ver a las llamadas comunidades como espacios cerrados, incluso en el caso mesoamericano, esos textos clásicos donde se compara Mesoamérica con el sudeste asiático, las comunidades corporadas cerradas. Para algunos teóricos fue un ejercicio metodológico útil, a decir a ver cómo funcionan las relaciones de poder al interior de esta comunidad cerrada, entre comillas. Después la realidad y las investigaciones se encargaron de decir, no, pues la tal cerradez de las comunidades no existe. ¿Y por qué no existe? Porque pues, las plantaciones de hule en Indonesia o en Vietnam, o las plantaciones de café en el mundo mesoamericano, ahí está el capital financiero internacional metido. Ahí hay una articulación con el mercado mundial por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena y mestiza. O sea, esas comunidades para nada están cerradas, tendrán sus territorios en donde siembran sus alimentos, pero son parte del trabajo temporal que baja a las fincas. Entonces, ahí ya se empieza a volver un poco más complicado el asunto de la empatía, porque entonces si quien va a trabajar con las jornaleras, los que cortan caña de azúcar, o con los que están cortando la palma africana, no podés llegar con el ojo del exotismo a solo intentar ver, de esta población lenca o esta población cachiquele, qué tanto conserva de todo aquello que se considera prehispánico, o todo este sector mestizo no cuenta porque no tiene un elemento cultural antropológico en el mal sentido convencional sinónimo del exótico. O sea, como muy fácil ese ojo que se acerca con
con cierta sensibilidad puede meter, le entra una nube al decir, bueno, entonces esto no vale como cultura. O sea, no porque estos campesinos ya están demasiado proletarizados y yo lo que venía a observar eran los ritos de pasaje. Entonces me voy, me busco otra comunidad en donde todavía se note más lo auténtico, lo puro. O sea, otra vez la herencia etnocéntrica, eurocéntrica, metida en el asunto de la empatía. Entonces, creo que ahí hay bastantes cosas para comentar, para deconstruir, dirían los elegantes, de que el famoso asunto de la solidaridad, como si todos estamos subidos en el mismo barco. Y ahí creo que vienen muchos de esos jalones en relación a la visión altruista y también a la empatía, ¿verdad? Si estás internalizando la experiencia del otro o estás en un proceso deliberado de aculturación, para usar la jerga vieja, pero resulta que vos no creciste así. Entonces van aquellos como, es que yo sí sé lo que es ser pobre. Me decía hay alguien en la Escuela de Historia de Guatemala, sí, yo he tenido 5 centavos en la bolsa. Bueno, pues tu papá tiene fincas de café, ¿verdad? Según me acordaba yo. Sí, pero entonces la transformación de la persona misma, la transformación de la persona misma, que entonces ya no es aculturación, sino que es ir desmontando los hábitos, las estructuras mentales, y para entonces que emerja otra cosa distinta. Sí, pues, reflexionando sobre la misma pregunta, ¿no? Sí nos gustaría que nos ayudara a hacer esa relación, ¿verdad?, entre la ética de la alteridad o una ética de la alteridad balanceada, no sé si existe ese concepto, esa idea, versus esa empatía y compasión extrema. Bueno, siempre y cuando compasión no sea lástima. Estaba yo pensando en otros ejemplos. Una de las cosas que hago es acompañar a familiares de personas desaparecidas. Creo que ayer hablaba de este ejemplo también, o lo hablaba en el texto. Y acompañándolos con los ministerios públicos para ver si hay, ¿no?, y de repente hay algún detenido, cosas así, y en la desesperación las madres dicen, sáquele la verdad, usted sabe cómo, ¿no? Es aceptable, digamos, que en las condiciones, pues una persona sea torturada, ¿no?, para que nos diga dónde está la persona desaparecida. Es complicado, ¿no? Otro ejemplo estaba ahorita pensando en los antropólogos y en los curas que se fueron con la guerrilla, ¿no? En Centroamérica y en Filipinas y en México, ¿no? El uso de las armas puede ser legítimo cuando es defensa propia, ¿no? Pero cuando se usa para reproducir el poder, la venganza, ¿no?, aunque venga de los oprimidos, ¿no?, ¿de qué lado nos ponemos? Hubo una controversia, me vino a la mente recién el levantamiento zapatista en Chiapas, cuando secuestraron a un finquero que además había sido gobernador y además había sido militar, y lo tuvieron recluido por varios días sin que se supiera qué estaba pasando con él, ¿no? Y había un debate en que si eso era legítimo o no era legítimo. Yo trabajando en un centro de derechos humanos, ¿no? ¿Vas a defender al general?, ¿no? Entonces, me parece que ser consecuentes y responsables con la perspectiva de la alteridad y el reconocimiento de la dignidad de la otra persona, me parece que nos lleva al punto en donde no podemos, en consecuencia, aceptar que haya este tipo de actos, ¿no?
Regresando al ejemplo de esta señora que le pedía al Ministerio Público que torturara al detenido, ha sido un proceso para ellas de entender esto, ¿no? Ha sido realmente muy gratificante. En algún momento uno de estos ministerios públicos le llama a una de estas señoras y le dice: venga, porque ya tenemos a la persona que usted quería que entrevistáramos. Y lo llevan a las oficinas de la fiscalía, pero en un cuarto al lado, y cuando ella entra lo mira amarrado contra la pared y varios policías golpeándolo. Y la Ministerio Público le dice, porque era una mujer además, le dice, ahora sí, señora, hágale las preguntas que quería hacerle, ¿no? Y ella dice que lo que alcanzó a decir fue: así no. Y dio la vuelta y se fue, ¿no? Y eso es un logro enorme, ¿no? Desde la perspectiva de la comprensión de la dignidad de la otra persona, independientemente de quién es. Y eso es ser consecuente justamente con la idea del respeto a la alteridad, respeto al otro, ¿no? Entonces hay situaciones límite, voy a decir así, ¿no? Pero me parece que lo consecuente en términos de responsabilidad es a que respondemos a mi ética, a mis valores, o somos incondicionales al otro solamente porque es otro, ¿no? O sea, es como la otra moneda, digamos, el otro lado de la moneda, ¿no? Ya para ir concluyendo prácticamente y reflexionando un poco más sobre esas consideraciones éticas apropiadas, indicadas, que deberíamos de implementar, nos gustaría escuchar con base en la experiencia de cada uno de ustedes, cuáles serían algunas de las recomendaciones que podrían ustedes brindar a futuros antropólogos para abordar estos desafíos éticos y culturales en las investigaciones, ¿verdad?, de manera efectiva y respetuosa. Creo que algo importante es que la ética debe ser un eje no solo transversal, sino una forma de vida, un estilo de vida en nosotros. La ética no solamente es el comportarme para ser aceptado ante otros, sino todo lo que debemos de realizar en palabras, en gestos, en prácticas. Mi vida debe ser correcta, porque es una característica que tiene la ética. No juzga las cosas como buenas o malas, sino como correctas o incorrectas. Muchas de las cosas que hacemos son buenas, pero son incorrectas. Hay personas que tienen hambre y roban. Es algo condenable, pero es que el fin no justifica los medios acá. Es algo incorrecto lo que está haciendo. Y lo hablo en sí en términos que puede sucederle a Juan Pueblo. Pero ante las circunstancias, no decir la verdad. Porque mucha gente callamos decir la verdad porque tememos nuestro puesto, quedar mal, ¿qué van a decir de mí? Hemos de decir la verdad, cueste lo que nos cueste. Ah, que usted es un iluso. No, pues sí, por eso quiero ser iluso y por eso quiero que me cueste. Porque en la vida uno debe ser consciente, coherente y consecuente en nuestro hacer personal y sobre todo en nuestro hacer profesional. El ser antropólogo no es que me pongo la camisa o el chaleco o su indumentaria para hacer trabajo de campo. Es una decisión que ustedes tomaron. ¿Por qué? Tenían otras opciones. Optaron por esta. Ahora sean consecuentes. No es que estemos a mitad de la carrera o finalizar y me estoy quejando. Siempre va a haber quejas. Pero lo que necesitamos cada uno de nosotros es tener claro el ideal hacia dónde queremos ir. La ética debe jugar un papel importante porque debe regir mi conducta. Cada día yo me expongo ante los demás, con mis palabras, repito, con mis gestos, con mis discursos. Algo que, si me permite, con respeto a la decana aquí presente, porque es la responsable del área de ciencias sociales, una de las grandes falencias que tenemos en el ámbito de la ciencia social, lo digo en buena onda, es dónde está la ética
en el hacer social. Hacemos los grandes análisis, somos bestiales, es decir, genios. Lo ético, ¿dónde está? ¿Dónde está la ética en la investigación? Bueno, chicos, yo también sigo siendo estudiante. Ahora estamos tentados al copy-paste, ¿va? Y ahora con inteligencia artificial, ¿dónde está la ética? Y no es para que haya un buen Dios o haya un buen maestro que nos compense por nuestra acción. Es que eso debo de hacerlo porque es mi deber. Es hacer lo correcto. Tal vez sea un poco iluso. Bueno, no importa. Quiero morir con esa ilusión. Entonces, usted recomendaba, Elmo, ¿qué es lo que podemos decir para su práctica cotidiana? Sean fieles, sean honestos, sean transparentes en su hacer y su decir. El país lo requiere. En este país, aquí se requiere todo. Y qué bien que ustedes estén haciendo esta labor académica de hacer academia desde la antropología. Comenzar no es fácil. Ustedes están colocando los fundamentos de lo que se debe hacer disciplinarmente. Y para nuestra universidad también. Y por ello le va a tocar bailar con la fea o con el feo. Entonces, en la prueba de ensayo de error la van a tener a la orden del día. Pero un dato positivo, ustedes están ahí. ¿Por qué quieren seguir? Tienen una meta, un alcance. Lo mismo lo digo yo desde la filosofía, porque creo que masoquistas no somos. Hay algo que nos gusta y nos atrapa. Y tanto ser filósofo o ser antropólogo debe ser un estilo de vida. Algo que logre realmente afianzar mis convicciones, mis principios hacia conmigo, pero también, como bien han expresado aquí, tengo una corresponsabilidad con otros, a los cuales me debo también. Y para terminar, esta es una universidad pública. El Estado paga mi formación, me beca. Otros no tienen la capacidad de estar aquí. Yo sí estoy aquí. Y tengo una corresponsabilidad de volver al Estado que me formó, no al gobierno, al Estado que me está formando, al pueblo que está allá, en el mercado San Isidro en este momento, que paga sus impuestos directos o indirectos, pero está pagando para que yo esté aquí. Y no podemos perder más el tiempo. Gracias. Unas recomendaciones que tal vez es pretencioso asumirlas como eso, pero cuestiones prácticas concretas. Creo que es prioritario nuestro involucramiento. Se ha hablado de compromiso, se ha hablado de responsabilidad. Es prioritario el ir estudiando, el ir desmantelando todas las estructuras del conservadurismo autoritario. Ya Mario lo había abordado, Michael también lo ha mencionado, pero cómo el conservadurismo autoritario que está en las personas, que está en las instituciones, que es un modo de vida, que es incluso es una ética que reclama la militarización del mundo, la visión autoritaria del mundo reclama de que, bueno, hay que enderezar las cosas y hay que hacerlas con mano dura. Ese conservadurismo autoritario que ha creado la intoxicación de muchedumbres por la sangre, es decir, de combatir, matar matando. O sea, la limpieza social, el exterminio de desechables, de asumidos desechables como bandera electoral, como forma de vida, como visión del mundo, como problema de gobernabilidad, que para que los pobres dejen de seguir matando a los pobres hay que alentar eso. Ahí creo que tenemos un serio problema nosotros como antropólogos de documentar esos repertorios del conservadurismo autoritario, del autoritarismo, cómo se manifiestan en la cotidianidad del hogar, de la familia, de los grupos de parientes, de amigos, de las instituciones, porque es una fuerza que está destruyendo, que nos está empujando, aparte de la cuestión del que si no fuera suficientemente grave lo del cambio climático, toda esta cosa de arreglar las cosas con la pistola en la mano. Yo creo que la despistolización del mundo o la despistolización de nuestros países, eso debería estar en el punto más alto de la agenda y es compromiso sobre todo de los antropólogos, de los sociólogos, de los cientistas sociales. Eso lo conecto con otro asunto
que es el asunto de las reparaciones. O sea, de las reparaciones, tanto de las reparaciones históricas como de las reparaciones que se le deben a poblaciones. Fue interesante cómo en el contexto del levantamiento zapatista en México, por ejemplo, un escritor, poeta eminente como Octavio Paz, a pesar de su línea liberal conservadora, él mismo llamó a pagar la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas de México. Sin embargo, cuando se trata de qué pasó con todo este desgarramiento por la violencia de la paranoia anticomunista, ahí hay mucho más inhibición, de decir de las distintas formas de ayuda, de asistencialismo, es decir, resucita el discurso sobre la pereza y sobre la haraganería, es decir, estos todos quieren que se los dé el gobierno. No, pues póngase a trabajar. Aquí papá gobierno no te va a dar nada. O sea, el peso ideológico tan fuerte de los dogmas neoliberales, que creo que también es un tema prioritario. Y si se trata de hablar de la verdad, se trata de hablar de la responsabilidad de la gente que la suda allá afuera para que nosotros podamos estar en la universidad, creo que también hay como recomendación, entonces sí, es decir, si a nosotros se nos impone como un asunto de academia, como un asunto de rigor académico, se nos impone lo que decía algún autor, el conocimiento de la especificidad de lo concreto. ¿Qué quiere decir eso? Investigar los detalles, meterte al archivo, vas a ir al campo, pero te tenés que soplar la hemeroteca entera sobre el tema, te tenés que empapar de la bibliografía en todos los idiomas que puedas conseguir de lo que vas a ir a hacer, tenés que ser riguroso, y porque de esa consistencia depende que podamos dar un giro estratégico en toda esta modernización regresiva que se nos ha impuesto. O sea, ¿por qué regresiva? Porque pues sí nos ha incorporado a los pueblos como fuerza de trabajo barata, regalada, semiesclava, pero quienes se benefician de ese trabajo barato, semiesclavo, mal pagado, desempleado, pues esa élite que no paga impuestos, esa élite que se le hace muy fácil aplastar con violencia cualquier demanda de reforma democrática, no digamos socialista. ¿Y qué pasa? ¿Cómo viene la vuelta de tuerca? Si en tu región la biodiversidad, si en tu región el patrimonio arqueológico, si en tu región ¿cómo vamos a pensar el reordenamiento territorial? ¿Cómo un país tan pequeño como Uruguay tiene digitalizados todos sus recursos? Nosotros no nos debería costar tanto para que entonces las tierras fértiles van para la producción de alimentos. El subsuelo no lo vamos a tocar porque es importante conservar el bosque. Muchas de las cosas que ya están organizadas, como digamos la agenda del Colombia Humana de Gustavo Petro en Colombia, ahí tenemos que estudiar eso, pero para poder operativizarlo nosotros desde la academia, y que entonces sea un aporte concreto y no una metateoría que tal vez allá en Múnich o en Londres pues sí la van a aplaudir, aunque va a ser difícil que la aplaudan si la escribe un centroamericano. Que tomemos conciencia que si la tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, qué bueno que tenga ese alto rigor teórico, pero si la etnografía son 80% es de una elaboración teórica magnífica y se le da entrada el último cuarto del trabajo, es donde ya viene la carnita de la etnografía, quiere decir que ahí no hubo etnografía, ahí hay simulación. Entonces un balance no está nada mal, ¿verdad? Es decir, leer con rigor a todos, pero también el conocimiento, el manejo de la especificidad de lo concreto, que le va a dar contundencia a nuestros trabajos y no los va a hacer tan perecederos. Bueno, sí es un poco pretencioso dar recomendaciones, pero diría más bien lo que pienso. Hace un par de años, Michelle Bachelet, que era alta comisionada de Derechos Humanos, fue a México y tuvo una reunión con víctimas y ahí decía, si hoy los países tuvieran que sentarse a redactar la Declaración Universal, no nos sale, ¿no? Pues las cosas están así.
¿no? O sea, sí fue un momento especial en la historia. Aún así, como que esta idea de la dignidad intrínseca de la persona, a muchos no les llegó el memo, ¿no? A estos señores de Lagos de Moreno, en Jalisco, definitivamente no. Y sí tenemos una dignidad intrínseca, pero pues justo la manera de que uno la haga valer, ¿no? Es pues siendo responsables y consecuentes. Si no, de otra manera lo que decimos es, pues no lo somos, no tenemos dignidad, ¿no? Y de paso es un permiso para que nos traten así, ¿no? Un permiso que estamos dando. Entonces, como es la primera cosa es, hay que tomarse en serio a uno mismo, ¿no? En su responsabilidad y en su propia dignidad, ¿no? Y lo otro es mirar al otro, a la otra, con los mismos ojos. Yo diría que la ventaja de la antropología es que nos permite mirar al otro y escuchar al otro y tratar de interpretar desde su perspectiva, ¿no? Y me parece que eso es muy útil para lo que Ramón dice, es decir, tantos problemas que estamos viviendo hoy en día de desigualdad, de violencia, de pobreza, de imposición de poderes, ¿no? Si hay algo de polarización en las redes y en las sociedades, políticamente hablando, etcétera, si hay algo que podemos hacer es ayudar a escucharnos y a escuchar al otro y no estar hablando nosotros, ¿no? Eso sería muy útil a la sociedad en general de la práctica de la antropología. Yo digo, hay que salir y hay que escuchar al otro y tratar de entenderlo desde el otro, ¿no? Un buen ejemplo, y yo creo que se puede descargar, es esta investigación que me parece de veras, más allá de los hallazgos y las conclusiones y demás, me parece que es muy útil recuperar la metodología de estos dos antropólogos, de la escucha, para recuperar los saberes ancestros del pueblo guarijí, ¿no? Y que los llevó además a la defensa de su tierra, ¿no? Me parece que es muy útil ver este tipo de acercamientos, y quería decir el título, porque no lo dije hace rato. Se llama Patrimonio Biocultural y Despojo Territorial en el Río Mayo, los guarijíos de Sonora y el proyecto de presa Los Pilares Bicentenarios, así se llama. Colegio de Sonora y Universidad Nacional Autónoma de México. Este tipo de trabajos creo que vale mucho la pena mirarlos desde esta perspectiva, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue precisamente mirar las comunidades guarijías y darles ese respeto, digamos, a esa dignidad y a su propia palabra, ¿no? Ayer mencionaba una frase que escuché de un filósofo a propósito de ya no me acuerdo qué, pero me pareció muy, muy interesante. Creo que es una de las cosas que podemos hacer como antropólogos, antropólogas. Él decía, todos en la sociedad somos corresponsables de las víctimas y de los victimarios. Entonces, el antropólogo, el quehacer antropológico puede ayudarnos también a mirar estas relaciones víctima-victimario, ¿no? Estas ausencias, digamos, de diálogo, falta de puentes de palabra, ¿no? Y quizá entender un poquito por qué estamos tan peleados y generamos tanta violencia, ¿no? Pues yo diría eso. Bueno, muchísimas gracias a los miembros de la mesa en este conversatorio reflexionando sobre la universalidad de la ética y la diversidad cultural. Bueno, yo simplemente para concluir voy a decir de que así como
repetimos muchas veces de que la etnografía tiene que ser nuestro estilo de vida, tiene que ser un ethos. Hoy también reflexiono, ¿no? Caigo en esa razón de que la ética de la alteridad también tiene que ser un ethos de cada uno de nosotros. También esa autorreflexión que siempre decimos que hacemos los antropólogos desde el punto de vista ético, también debería de ser entonces un ethos, ¿no? Un estilo de vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias.